Hola amigos de UTIC Perú, soy Nancy Supo. Hablaremos acerca de la diversificación curricular en el Perú. El Perú es uno de los países con mayor diversidad en el mundo, sobresaliendo la diversidad geográfica con variados microclimas, la diversidad sociocultural que obedece a diferentes formas de vida y a un multilingüismo reconocido. Si observamos nuestro entorno más cercano, constatamos que los habitantes tienen intereses, necesidades y costumbres particulares y diferentes, a pesar que todos pertenecemos al mismo país. ¿Por qué diversificar el diseño curricular nacional? Porque la realidad peruana es diversa, lo que implica una atención integral y articulado del desarrollo de las capacidades, conocimientos, valores y actitudes que favorezcan el despliegue de las potencialidades para una vida personal, ciudadana y productiva de nuestros estudiantes. Por medio de la diversificación curricular, construimos proyectos específicos para cada institución educativa. Diversificamos el diseño curricular nacional para dar respuesta a la diversidad del país, tanto en la geografía, lingüística, social, cultural y económica, para atender las demandas y necesidades regionales y locales, constituyéndose la educación en factor para el desarrollo económico y social, para enfrentar los retos y exigencias del proceso de globalización desde las regiones y para atender la diversidad en el aula. El Perú es un país diverso. Es uno de los países con mayor diversidad en el mundo. Esta diversidad no es solo biológica, sino ambiental en general, y específicamente sociocultural. En lo que a diversidad biológica y ambiental se refiere, de 32 tipos de clima existentes en el mundo, 24 los tiene nuestro país, y de 104 zonas de vida existentes en el planeta poseemos 84. Además, infinidad de variedades silvestres de plantas y especies animales, muchas de ellas sin ubicación todavía en las taxonomías científicas conocidas, son originarias del Perú. Otro tanto ocurre con la lengua. Si bien el español y el quechua son los idiomas oficiales, tenemos una gran cantidad de formas idiomáticas dialectales, casi desconocidas, lo mismo que costumbres, tradiciones, religiones, etnias, comidas, vestimentas, bailes, música, folclore y otros elementos culturales. Problemas y oportunidades que enfrentan las regiones. Esta realidad es verificable solo al observar nuestro entorno más cercano, en la región o en la comunidad donde vivamos, ya que constataremos que muchos de sus habitantes tienen intereses, necesidades y costumbres particulares y hasta diferentes, a pesar de que todos pertenecemos al mismo país. Sin embargo, nuestro origen o procedencia de alguna de las regiones del territorio peruano ha dejado sus huellas en nuestras vidas, lo que convierte a estas situaciones en una de las tantas manifestaciones de la diversidad cultural de nuestro país, situación que, lejos de concebirla como desventaja, creemos que constituye una potencialidad que puede y debe ser aprovechada en el trabajo educativo. Diversidad en el aula. Paralelamente al propósito de atender a la diversidad, es necesario tomar en cuenta otro proceso fundamental, la personalización. Y es que en cada aula de nuestros centros educativos vamos a encontrar estudiantes con diferentes tipos de personalidad y costumbres, a los cuales debemos considerarlos como seres humanos singulares, en sus propias peculiaridades, en términos de actitudes, hábitos, comportamientos, costumbres, necesidades, intereses, ideas, concepciones y manifestaciones sociales, artísticas y culturales. Principios básicos para atender la diversidad en las instituciones educativas. ¿Qué debe hacer la escuela para atender la diversidad? Debe hacerse efectiva el derecho a la educación para todos, asentada en el principio de igualdad de oportunidades. Contribuir a través de la formación del estudiantado a construir una sociedad sin exclusiones, donde cada persona sea reconocida por sí misma, cualquiera sea su condición física, psíquica, social o cultural. Que su formación sea pertinente y en coherencia con las necesidades, demandas y características de la realidad social. Además, lingüística, étnica, cultural, económica, productiva,
y geográfica en cada una de las regiones y las localidades de nuestro país. Que sea relevante, propiciando las vías y recursos necesarios para que el estudiante sea respetado y valorado en su diversidad, y se le proporcionen los medios y apoyos necesarios para desarrollar al máximo sus potencialidades. Que posibilite una buena educación con equidad para todos los peruanos, sin exclusión de ningún tipo, y que dé prioridad a los que menos tienen. Se busca que cada cual reciba lo que necesita para poder estar en igualdad de oportunidades, y es precisamente en cada institución educativa donde debe de existir la dimensión compensatoria. Esta dimensión puede lograrse a partir de las propias adaptaciones del currículum. El diseño curricular nacional se caracteriza por ser abierto, flexible y diversificable al proceso de ajuste, adecuación, complementación y enriquecimiento del diseño curricular nacional para atender a la diversidad existente en cada aula. Se denomina diversificación curricular. Para la realización de este proceso se debe tener en cuenta el diseño curricular nacional elaborado por el Ministerio de Educación, el mismo que, para ser aplicado a cada realidad, debe ser enriquecido y adecuado a las condiciones reales de cada institución educativa, en el contexto en que se da y, en especial, a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad. Diversificación curricular. En nuestro sistema educativo, el proyecto curricular de la institución educativa y la programación anual constituye el segundo nivel de concreción curricular. En su formulación deben participar todos los agentes educativos implicados, en especial los profesores, por la sencilla razón de que su elaboración requiere de un trabajo a conciencia que permita delimitar con claridad los distintos planos de aproximación que caracteriza a las decisiones curriculares. Resumiendo, diremos que la diversificación curricular es un proceso realizado por la institución educativa, que consiste en adecuar, contextualizar y enriquecer el diseño curricular nacional a las características y necesidades de la localidad y región, a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, a las características del sector productivo y a las condiciones reales de la institución educativa. Diversificación curricular a nivel de la institución educativa. La Gerencia Regional de Educación, en coordinación con las SUGELs, establecen las orientaciones y lineamientos para la diversificación curricular, pertinentes al contexto de cada región. La diversificación curricular en la institución educativa se concreta y explicita en el proyecto curricular institucional, que forma parte de la propuesta pedagógica del PI, aprobado por la dirección y con la opinión del CONEI. La diversificación curricular debe considerar las condiciones reales de cada institución educativa, y en especial las características y necesidades de los estudiantes en sus respectivos entornos. La diversificación curricular en una institución educativa garantiza la atención adecuada a cada estudiante con discapacidad. Las adaptaciones curriculares a nivel de aula garantizan una atención educativa de calidad a los estudiantes con necesidades especiales asociadas a discapacidad leve o moderada y la de aquellos alumnos con problemas de aprendizaje. La diversificación curricular se explicita y concreta en el PCIE. La diversificación curricular responde a un proceso de construcción de la identidad pedagógica de la institución educativa. El diagnóstico pedagógico, los principios pedagógicos, los valores, los temas transversales, las estrategias metodológicas y los lineamientos de evaluación contenidos en la propuesta pedagógica del PI se plasmarán posteriormente en el proyecto curricular institucional, facilitando así la diversificación curricular y orientando los macroprocesos pedagógicos en dicha institución educativa. El PI está compuesto por la identidad, el diagnóstico, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. El diagnóstico identifica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
En la propuesta pedagógica se encuentra el proyecto curricular institucional, el diseño curricular diversificado, del cual se desprende el proyecto anual, luego la unidad didáctica, y de estas enmarca a la unidad de aprendizaje, al proyecto de aprendizaje y al módulo de aprendizaje. Programación curricular. ¿Qué es la programación curricular? Es un proceso que garantiza el trabajo sistemático de los procesos pedagógicos y evita la improvisación y rutina. Con este documento se prevé, selecciona y organiza las capacidades y actitudes diversificadas, métodos, procedimientos y otros elementos educativos a fin de generar experiencias de aprendizaje y de enseñanza pertinentes. Resumiendo, diremos que la programación curricular es una hipótesis de trabajo y está compuesto por capacidades y competencias. La programación curricular implica planificar, programar o preparar contenidos y actividades. La programación curricular permite la toma de decisiones y la reflexión pedagógica. Además, permite el desarrollo psíquico de la persona. Diseño curricular diversificado. En el contexto actual, la percepción de la diversificación es amplia e integral, ya que se considera que diversificar el currículo no es solo modificar o adecuar los contenidos propuestos por los documentos curriculares, sino, sobre todo, es construir un proyecto curricular para cada institución educativa. Por eso, la propuesta de diversificación curricular debe buscar ser integral y reconocer tanto las demandas y necesidades de la sociedad y los estudiantes, recuperar la experiencia de los profesores y responder a las demandas educativas de la comunidad y la región. Estos tres elementos, estudiante, docente y comunidad, nos permitirán desarrollar una propuesta de intervención que mejore y enriquezca los elementos de los programas curriculares como las capacidades, conocimientos y actitudes, para desarrollar las competencias que estén en relación con el contexto mundial y las perspectivas de desarrollo regional y nacional. Los elementos de los programas curriculares son las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. Y los procesos para elaborar los programas curriculares son la diversificación de las capacidades, diversificación de los conocimientos y diversificación de las actitudes. Programación anual. La programación curricular anual es un proceso de previsión, selección y organización de las capacidades, conocimientos y actitudes, acompañadas de indicadores de logro, estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar un trabajo sistemático en el aula para generar experiencias de aprendizaje y enseñanza pertinentes. Elaboración de la programación anual. Al inicio se debe elaborar un programa anual donde se visualice principalmente la secuencia de desarrollo de las unidades a lo largo del año escolar, así como los tiempos que serán necesarios. Insumos para la programación anual. Cartel de capacidades diversificadas, cartel de contenidos diversificados, panel de valores y actitudes y temas transversales. También se considera las características de los estudiantes o como recurso una guía de diversificación curricular, orientaciones para el trabajo pedagógico y también considerar las características del entorno y condiciones de la institución educativa. Pasos que comprenden la elaboración de la programación anual. Primero, información general, presentación del área. Formular los propósitos de grado, priorizar los temas transversales, priorizar los valores y actitudes, organizar las unidades didácticas, determinar la articulación de los componentes, proponer las estrategias metodológicas, proponer las orientaciones para la evaluación y sugerir bibliografía básica como lo mencionamos anteriormente. Programación de corta duración. La programación de corta duración es un proceso de planificación y organización del trabajo del aula que consiste en definir el tema o nombre de la unidad, seleccionar sus capacidades y actitudes, formular las estrategias metodológicas, prever tiempos, recursos y otros elementos necesarios. Estas son las unidades didácticas: la unidad de aprendizaje, el proyecto de aprendizaje y el módulo de aprendizaje. De estos se desprenden el planificador semanal y finalmente las sesiones de aprendizaje. ¿Qué es una unidad didáctica?
Es un conjunto organizado, secuenciado y con sentido lógico de capacidades, conocimientos y actitudes, aprendizajes esperados y actividades de aprendizaje que corresponden a un espacio pedagógico de aprendizaje relativamente completo. La duración de una unidad didáctica es variable y responde a la complejidad de las capacidades y conocimientos, seleccionados y organizados a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, el número de horas de las áreas curriculares, etc. Operativamente se puede decir que la unidad didáctica está determinada por un conjunto organizado y secuenciado de sesiones de aprendizaje. Insumos para la unidad didáctica: cartel de capacidades, conocimientos y actitudes diversificados de valores y temas transversales. Como recursos, textos, guías, manuales y materiales educativos. Se debe considerar las características del entorno y las condiciones de la institución educativa. También las características de los estudiantes. Las unidades didácticas son las siguientes: proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje específico y unidades de aprendizaje o proyectos de investigación. Los proyectos de aprendizaje, el tiempo de duración es hasta 20 días. Nace del interés de los niños y niñas, obtiene un producto e integra áreas. El módulo de aprendizaje es el tiempo de duración desde 4 a 5 días. El docente decide, no necesariamente se obtiene un producto y no integra áreas. Las unidades de aprendizaje, el tiempo es hasta un mes, el docente decide, obtiene un producto de investigación, integra áreas, se profundiza lo aprendido, descubre y aprende más. El proyecto de aprendizaje es considerado como estrategia metodológica que, partiendo de necesidades e intereses de los estudiantes, brinda la oportunidad para construir un aprendizaje significativo e integrador, tomando como punto de partida la planificación y aplicación de actividades didácticas globalizantes. En el aprendizaje a través de proyectos se confía en el educando y en la capacidad de exploración de su mundo, lo cual hace que éste se motive y desee desarrollar sus habilidades y destrezas, buscando lo mejor de sí. Su autoestima se eleva positivamente, el alumno se siente orgulloso de sus logros y trabajos y desea compartirlos. Diremos entonces que surge como una necesidad natural y real de los estudiantes, los que planifican, ejecutan y evalúan las actividades planteadas para solucionar el problema. Es una secuencia de actividades que se organiza para resolver un problema y conduce al desarrollo de un conjunto de capacidades relacionadas con el problema para darle solución o atenuarlo. Es una secuencia de actividades y posibilita la investigación del entorno, el trabajo cooperativo, el conocimiento integrado y el uso de diversas fuentes y entornos de aprendizaje. Su duración es breve. El módulo de aprendizaje desarrolla contenidos específicos propios de un área, no se articulan con otras áreas, atiende necesidades específicas como retroalimentación, prerequisito, demandas de los interesados, etc. Diremos entonces que es una secuencia de actividades que se organizan para desarrollar capacidades y contenidos que corresponden solamente a un área curricular. Posibilita la sistematización y el refuerzo de aprendizajes específicos de un área. Su duración es más breve que la unidad de aprendizaje y el proyecto. Unidad de aprendizaje. Son medios cuyo fin es promover la participación activa de los estudiantes, desarrollando habilidades de pensamiento, razonamiento crítico y analítico, y promoviendo la interacción con su entorno social en el proceso de aprendizaje, propiciando así la aplicación de conocimientos previos, la utilización de variados recursos didácticos y el fomento de una autoevaluación formativa permanente. Las actividades del área o las áreas giran en torno a un aprendizaje eje, contenidos, valores, actitudes o capacidades. Desarrolla contenidos propios de un área o en articulación con otras. Los estudiantes participan indistintamente en todas las actividades.
Es una secuencia de actividades que organizan o que se organizan en torno a un tema eje, con el fin de promover y facilitar el desarrollo de las capacidades previstas en un esquema integrador y globalizador. Permite la participación activa y el compromiso de los alumnos y alumnas, y el desarrollo de actividades muy variadas y contextualizadas. Conduce al desarrollo de un conjunto de capacidades que les permite tener de los temas tratados y así contribuir en el desarrollo de su comunidad. Sesión de aprendizaje. Se entiende como sesión de aprendizaje al conjunto de situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto determinado de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica. La sesión de aprendizaje comprende un conjunto de interacciones intencionales y organizadas entre el docente, los estudiantes y el objeto de aprendizaje. La sesión de aprendizaje se planifica y se ejecuta de acuerdo con el estilo de cada docente. No hay fórmulas ni rutas preestablecidas. Sin embargo, esto no quita que se atienda a las siguientes sugerencias. Programar la sesión de aprendizaje en función de las capacidades, conocimientos y actitudes que se pretenda desarrollar. Los conocimientos tienen sentido en la medida que contribuyan a desarrollar las capacidades. Prever estrategias tanto para el desarrollo de capacidades como de conocimientos y actitudes. Motivar en forma permanente y constante con la intención de generar el aprendizaje. Activar permanentemente la recuperación de los saberes previos. Generar conflictos cognitivos que susciten la reflexión permanente del estudiante. Aplicar técnicas diversas para el procesamiento de la información, mapas conceptuales, esquemas, redes semánticas, etc. Prever estrategias para que los estudiantes transfieran sus aprendizajes a situaciones nuevas. Prever estrategias que propicien la reflexión permanente del estudiante sobre su propio aprendizaje para contribuir al desarrollo de la metacognición. Promover situaciones de participación activa y cooperativa que permitan al desarrollo de actitudes y valores. Evaluar durante todo el proceso con el fin de brindar retroalimentación oportuna. Gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.